tardes, niños. Hoy día tenemos nuestro curso de personal social y nuestro tema es la cultura Paracas. Vamos a empezar. La cultura Paracas se ubicó ya en el departamento de Ica. Por el norte llegó hasta Chinchi y por el sur también llegó hasta Yauca, que es Arequipa. ¿Cuál fue la antigüedad? Según Julio Cetello, la cultura Paracas tuvo dos periodos, que es el periodo de Paracas Cavernas, ¿ya? Y el periodo de Paracas Necrópolis. Fueron en diferente tiempo. El descubridor de esta cultura fue el arqueólogo peruano Julio Cetello en el año 1925. Dice que la cultura Paracas tiene su origen en la cultura Chavín, ¿ya? Porque han encontrado semejanzas en su forma de gobierno, su textilería, su agricultura, su cerámica, etc. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones culturales de esta cultura? Pues ellos se distinguen por los fardos funerarios. ¿Qué cosa eran? Miran, ellos envolvían a sus muertos, los sentaban en cuclillas, lo ponían dentro de una cesta y les ponían sus alimentos, su comida, las vasijas de su día a día, porque ellos creían que después de la muerte había otra vida y tenían que mandarle con todas sus cosas. Se les envolvía ya en telas finísimas, ya, pero no tenían una sola envoltura, tenían varias envolturas porque también encima eran envolturas que eran de algodón, ¿ya? De lana de camélidos y así, tenían infinidad de envolturas. Estos fueron los fardos funerarios, ¿ya? Ahora, nos vamos a las trepanaciones craneanas. En la medicina, ¿ya? En la medicina los Paracas se distinguieron porque ellos fueron considerados los primeros, ¿ya? Cirujanos del Perú. ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros que realizaron estas operaciones, ¿ya? Operaciones al cráneo que consistía en reemplazar el hueso que era fracturado en las diversas guerras que habían en esos momentos y lo reemplazaban con una placa, ¿ya? Que era de oro o de otro metal. Ahora, en su cerámica, ¿en qué se distinguieron? Ellos se distinguieron porque eran muy variadas, ¿ya? Ellos hicieron ollas, tazas, platos, botellas. Sus vasijas, su cerámica era de forma globular, como vemos acá, con doble pico, ¿ya? Con figuras humanas. Eran polícromas porque utilizaron varios colores, como el rojo, el verde, el negro, el amarillo y el naranja. Ahora, en su textilería van a destacar los mantos que fueron hallados en Cerro Colorado con fines ceremoniales hechos a base de ¿qué? De algodón y lana de camélido. También utilizaban en su textilería los pelos humanos y las fibras vegetales. Ahora, en su religión, los Paracas adoraron al dios Con. Él era el dios principal, era el hacedor de todo. Su base social se componía de la siguiente manera. Primero estaban los sacerdotes, después venían los militares y por último estaba el pueblo. Por eso se dice que los Paracas tenían un estado teocrático militarista, ¿ya? Teocrático porque ellos eran dirigidos por los sacerdotes y por los militares. Ahora en cuanto a su economía, los Paracas se dedicaron principalmente a la agricultura del maíz, del algodón, de los pallares, de los frijoles. También aprovecharon los recursos marinos, ¿ya? También ellos aprovecharon los recursos marinos. Ahora, su vivienda fueron subterráneas, usaron piedra, quincha, adobe. Dos sitios monumentales que han sido hallados importantes son las ánimas altas y las ánimas bajas. Eso fue todo en cuanto a la cultura Paracas. Ahora nos vamos a nuestra hojita. Vamos a resolverlo. Aquí tenemos la cultura Paracas. Vamos a pintar dónde se ubicó, en el departamento de Ica.
Ahora, su aspecto social, Paracas Cavernas dijimos, ¿no? Que estaba dividido en dos periodos, Paracas Cavernas, Paracas Necrópolis. Paracas Cavernas dicen porque ellos enterraban a sus muertos así, los enterraban, tenían sus lugares donde ellos eran enterrados, tenían la forma, sus tumbas tenían la forma de una copa invertida, así eran las tumbas. En cambio los necrópolis no, la forma de ellos, sus cementerios de ellos eran unos lugares rectangulares, pero lo que destaca de acá de los Paracas necrópolis eran que ellos envolvían así, se han encontrado estas envolturas y adentro estaban las momias son los muertos que con los años se han ido secando, ¿verdad? Ellos eran envueltos en telas finas, eran sentados en cestas de ropa, ¿no? En cestas, perdón, ¿ya? En cunclillas y los acompañaban o les ponían ropa y comida, porque como ya dijimos, los Paracas pensaban que había vida, después de la muerte había otra vida y había que mandarle todo eso. Ahora, en su aspecto económico se dedicaron a las dos actividades principales, la agricultura, porque cultivaron maíz, algodón, camote, payola, frijoles, lucma, tumbo, etc. Y se dedicaron a la pesca y por lo tanto a la recolección de mariscos. Eso fue en cuanto a su aspecto económico. Ahora, en su aspecto cultural, la textilería eran hechos a base de algodón y lana de camélidos. También usaron para complementar, dijimos, el pelo de los humanos y las fibras vegetales. Ahora, en la medicina ellos practicaron las trepanaciones craneanas, que eran las operaciones, y también hicieron esto que se llama deformaciones craneanas. ¿Y para qué se deformaban? Dice, se deformaba para distinguir, ¿ya? Para distinguir, era una forma de jerarquía, ¿no? Para decir que eran las personas del élite nomás, tenían esta forma de cabezas. No lo tenían todo el pueblo, solamente los nobles, vamos a decirlo así. Ahora, en nuestra siguiente hojita acá dice, identifique y dibuje el instrumento que usaron los cirujanos Paracas para realizar las trepanaciones craneanas y luego descríbelo. Te voy a mostrar, mira. Para realizar las trepanaciones craneanas, los Paracas utilizaron esto. ¿Cuáles son las herramientas que dice que hay que? Las fresas de obsidiana. Estos eran hechos a base de cobre. Miren, tenían algodón, utilizaban gasa, bisturí, barra de bronce y tumi. Los tumis eran hechos de oro y de plata. Y las fresas de obsidiana de cobre. Ahora, cobre o bronce, no, ahorita en estos momentos ya me perdí. Bueno, ahora, en nuestra siguiente hojita va a decir, dibuja o pega los tipos de herramientas de los Paracas. Aquí hay dos, de Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. En Paracas Cavernas, ya, se practicó más las trepanaciones craneanas. Entonces ahí vas a dibujar esto, ya, esto. Y en Paracas Necrópolis se practicaron más las deformaciones craneanas. Entonces ahí donde dice que vas a dibujar qué herramientas, pues acá dibujarás madera, porque se utilizaban madera que envolvían en algodón y lana. Con eso, esas eran las herramientas que utilizaban para hacer estas deformaciones craneanas. ¿Y lo hacían en quién? No lo hacían en adultos, lo hacían en niños. Entonces, aquí vas a dibujar lo primero, ya, esto de aquí, las obsidianas, el tumi, aquí, y aquí solamente dibujarás, porque aquí los Paracas Necrópolis, y se dedicaron más a las deformaciones craneanas. Entonces, aquí pondrás, dibujarás madera, dibujarás lana, algodón, que eran envueltos la madera, ya. Ahora, nos vamos a nuestra siguiente hojita. Acá dice, ¿por qué los Paracas fueron considerados los primeros cirujanos del Perú? Porque fueron los primeros en realizar operaciones quirúrgicas al cerebro. ¿Qué eran las trepanaciones craneanas? Eran procedimientos quirúrgicos para retirar parte del hueso del cráneo fracturado. ¿Para qué utilizaron los mantos los hombres de Paracas? Para envolver el cuerpo de sus difuntos en varias capas. ¿Con qué materiales elaboraban los mantos?
Eran de algodón y de lana de camélidos. A modo de complemento usaban pelos humanos y fibras vegetales. Ahora, ¿por qué los paracas se preocupaban tanto de vestir, adornar y dar ofrendas a sus muertos? Porque ellos creían que después de la muerte había otra vida, por lo que les mandaban alimentos y sus utensilios del día a día. Ahora aquí hay como crucigrama donde está puesto los paracas. Aquí vamos a completar. ¿Qué vamos a completar? Lo que está aquí abajo. Primero ponemos, es el nombre del descubridor, Julio Cetello. Aquí la forma como eran sus tumbas de Paracas Cavernas, que eran en forma de botella o copa invertida. Aquí necrópolis. Aquí fardos funerarios. Aquí rectangulares, aquí ciudades y aquí muertos. Bueno, pequeños, eso fue nuestro tema de hoy día acerca de la cultura Paracas. Bendiciones.